Buenos días para todos los estudiantes de grado noveno. Vamos a continuar con nuestras sesiones eh, de reposición, con respecto al paro. Esta sesión pues es la segunda y en esta sesión pues vamos a tratar el tema del concepto de migración, que va a ser importante para ese producto que ustedes van a realizar, tanto sea podcast o sea un video, teniendo en cuenta esta problemática. Entonces tenemos por concepto de migración como un movimiento o flujo humano en el que se involucran factores como el traspaso de una frontera que puede ser política o administrativa, un cambio de residencia habitual, puede ser la duración de la estancia en un lugar de destino y puede ser también un proyecto migratorio como algo que se piensa en una historia de vida o también en un proyecto de vida. Podríamos decir también que la migración puede ser un desplazamiento por motivo de un cambio de residencia de un individuo, puede ser de una sola persona o de una población, y este desplazamiento a un lugar puede ser de forma temporal o definitiva. A continuación, pues vamos a ver unos diferentes aspectos que determinan esa migración. Entonces, en esos aspectos tenemos la distancia. Entonces, este referente de distancia nos permite hablar de diferentes niveles de migración, como vamos a ver más adelante. Esta distancia es el indicador de migración más importante en cuanto a migraciones de tipo político-administrativas. Pues con esta distancia, pues se cruzan fronteras y de esa manera se define la migración. Esta distancia puede ser dentro del país o puede ser de carácter internacional cuando se traslada de un país a otro. El segundo aspecto importante es la temporalidad. Es uno de los usos más subjetivos y difíciles de definir. Dice acá que esta temporalidad depende también de los nuevos fenómenos de globalización y también depende de la intención de la migración, ¿no? Dice acá que si bien no existe un periodo de tiempo fijo a partir del cual se defina la migración, en algunos momentos también usted puede tener pensado, no, voy a durar 2, 3 años en algún país y regreso nuevamente. Entonces, la temporalidad tiene que ver con el tiempo en el que usted está fuera, ¿sí? Y eso depende también de las intenciones que usted tenga en su migración. Y segundo está, el tercero, perdón, es la intencionalidad de esa migración y hay diferentes causas que motivan ese desplazamiento, como ya vamos a ver. Puede ser económica, puede ser una causa política, puede ser una enfermedad, puede ser una catástrofe que hace que usted tenga que emigrar a otro lugar. Entonces, esa sería la tercera intencionalidad. Vamos a ver las diferentes clasificaciones de las migraciones. Entonces, clasificación de la migración según la distancia. Entonces, podemos encontrar migraciones de tipo intraurbana o intramunicipal. Es cuando usted está en un barrio de la ciudad y se pasa a otro barrio de la misma ciudad. Por ejemplo, usted está en el barrio La Aurora, ¿sí? De Bogotá y se va a pasar al barrio Santa Librada de la misma ciudad. Son desplazamientos en la misma ciudad. Hay otra clasificación aquí que es de carácter interurbana o intradepartamental.
es cuando usted va de un municipio del departamento a otro municipio del departamento. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo de Cundinamarca. Entonces, usted está en Sopó, usted vive en Sopó, Sopó, Cundinamarca, y se va a trastear o va a migrar a Zipaquirá, que también hace parte de Cundinamarca. Otro tipo de clasificación es el interdepartamental, de cualquier municipio de un departamento a cualquier municipio de otro departamento. Entonces, cuando se presentan, usted, por ejemplo, vive en Cundinamarca y se va para Antioquia, o usted vive, por ejemplo, en el Amazonas, ¿sí? Y se va para Cundinamarca. Son desplazamientos de ese tipo, de un departamento a otro. Encontramos también migraciones intrarregionales, dice acá, que es una subdivisión de la migración internacional que se da al interior de una región particular. Ejemplo, la región andina, una migración desde Colombia. Y, por ejemplo, va hacia el Perú, va hacia Venezuela. Cuando los países comparten una frontera terrestre, se habla de migración fronteriza. Entonces, es cuando usted pasa de una región, por ejemplo, estamos acá en Bogotá, que tiene climas andinos, y usted va para una región donde se tenga ese mismo clima. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, eso sería una migración intrarregional, ¿sí? O países vecinos, por ejemplo, que salen de Venezuela y vienen aquí a Colombia, o salen de Colombia y se van para Perú, para Ecuador, es entre países vecinos. De ultramar es una subdivisión de la migración internacional y se da en mayores distancias. Entonces, por ejemplo, cuando usted sale de Colombia y va para España o va para Australia, que es muy común, muchas personas se van para España o Australia porque tienen muchas posibilidades pues de estudio o de trabajo. En España, por ejemplo, gracias al idioma, y en Australia porque se necesita mucha gente joven, entonces se presentan esas migraciones. O también cuando usted va de Colombia a Canadá o Estados Unidos. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos nos venden ese sueño americano, donde usted va a conseguir de pronto más dinero y mejores posibilidades económicas. Estos son los tipos de clasificación de la migración según la distancia. Ahora pasamos a la clasificación de la migración dependiendo la temporalidad, o sea, la duración. Entonces encontramos ahí, puede ser una migración permanente, entonces nos dice acá que es cuando la persona o un grupo migra, ¿sí? Se desplaza, tiene la intención de permanecer indefinidamente en un lugar de llegada. Se trata de un cambio definitivo al lugar de destino y por lo general implica una ruptura más o menos definitiva con el lugar de origen. Entonces, cuando usted se va, cuando usted sale del país y no sabe cuánto tiempo va a durar, sí, así como puede ser un mes, puede ser un año, 2 años, 3 años o por el resto de su vida, no se sabe cuánto va a durar, ¿sí? Es la situación que muchos de nuestros hermanos venezolanos han tenido porque muchos se han desplazado hacia Colombia, de manera permanente debido a la situación política que vive el país y rompen completamente con su lugar de origen, ¿sí? No se sabe cuándo van a regresar debido a esa situación política. Hay otro tipo de migración que es la temporal. Nos dice acá que es cuando la persona o grupos migra o se desplaza, espera permanecer un tiempo determinado en el lugar de llegada, sabe o prevé el momento de su regreso, pero ha cambiado su lugar de residencia habitual. Por lo general, no implica una ruptura definitiva con el lugar de origen. ¿Listo? Entonces, este temporal es cuando usted sale. Si cuando usted sale, de pronto va a durar un largo tiempo, pero usted tiene un contacto con ese lugar de origen. No, digamos, no se olvida completamente de su lugar de origen, tiene algún contacto con ese lugar de origen y pues piensa volver pronto. Tiene una fecha de regreso. Y está un tipo de desplazamiento que es el desplazamiento estacionario o migración estacionaria. Entonces dice acá, esta es una de las formas más interesantes de migración y consiste en una migración temporal, pero cíclica o periódica entre lugares más o menos fijos de residencia. Ejemplo de ello, los trabajadores itinerantes de las cosechas.
la gente que estudia por periodos en otras ciudades, pero no reside el todo en esta, entre otros. Entonces, por ejemplo, usted va a ir a estudiar, póngale usted ingeniería de sistemas, se va para Estados Unidos, hace allá su semestre y cuando termina su semestre se devuelve a Colombia y cuando terminan sus vacaciones aquí en Colombia se devuelve a Estados Unidos para seguir estudiando. Ese sería el ejemplo de migración estacional. También encontramos la clasificación de migración, teniendo en cuenta la intencionalidad. Entonces tenemos el tipo de migración voluntaria, ¿sí? Entonces tenemos voluntaria económica, se produce cuando las personas migran en busca de mayores ingresos a través de mejores salarios y oportunidades de trabajo. Es la causa de la migración que más volumen aporta. Este es el tipo de migración que más se realiza. Produce la movilización de millones de personas cada año. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en estos países del tercer mundo, muchas personas sufren de problemas económicos y lo que buscan es un mejor futuro económico para sus familias. Entonces, lo que hacen es irse, por ejemplo, a Canadá, lo que ya les decía, a Estados Unidos, en busca de mejores trabajos, de mejores salarios. Esa sería la explicación de la migración voluntaria económica. Entonces vamos a también a ver la migración voluntaria de reunificación familiar. Entonces es producto de las redes migratorias y suele presentarse cuando un migrante pionero se asienta de manera definitiva y promueve el reencuentro de un grupo familiar. Entonces, volvemos al ejemplo de Estados Unidos. Entonces se va una persona ya a Estados Unidos buscando mejores alternativas económicas. Le va muy bien allá en Estados Unidos y este migrante lo que busca es que su familia se desplace de Colombia a Estados Unidos, ya que le fue muy bien económicamente, pues él lo que busca es llevar a su familia. Entonces ese sería un ejemplo de migración por reunificación familiar. Encontramos también el tipo de migración voluntaria por desarrollo personal. Entonces, como resultado de la mayor información que recibe la gente sobre otros lugares y formas de vida, se nota una creciente expectativa de la gente por migrar para satisfacer su curiosidad y bajo la idea de que lograrán un mejor proyecto de vida. Entonces, el mejor ejemplo que podemos colocar acá es cuando usted se va a estudiar a otro país, ¿sí? Para buscar su desarrollo personal. Entonces, se van para Argentina, se van para Canadá, se van para Francia a estudiar, a buscar su mejor desarrollo personal. Estos tres ejemplos que vimos, tanto el económico como la reunificación familiar, como el desarrollo personal, son migraciones voluntarias. A usted nadie lo obliga, es porque usted quiere. Ahora vamos a pasar a migraciones de tipo forzado. Entonces encontramos ahí por causas violentas, conflictos y amenazas. Nos dice acá, es la migración de personas que han sido víctimas de algún tipo de amenaza. En esta categoría se encuentra la población desplazada, los refugiados y los aislados. Podemos ver aquí en Colombia ese fenómeno de desplazados que se dio algún tiempo y que todavía se sigue presentando porque son sacados de sus tierras por la guerrilla, los paramilitares, a veces hasta el mismo ejército, ¿sí? Porque hay mucha violencia y entonces los amenazan y la gente se ve obligada, se ve forzada a dejar sus tierras y buscar otro lugar, un lugar donde de pronto puedan vivir en paz, ¿sí? Otro ejemplo es el que encontramos con nuestros hermanos venezolanos, que debido a la situación política de su país, debido a la violencia, debido a condiciones políticas, a condiciones económicas, se ven forzados a migrar en busca de un mejor futuro, de una mejor situación económica. No es voluntario, es forzado. ¿Listo? Y finalmente, aquí en la intencionalidad y de manera forzada encontramos migraciones por fenómenos naturales, importantísimo. Entonces acá es la migración de personas que han sido víctimas de fenómenos como derrumbes, inundaciones y otras que les obligan a moverse de una manera temporal o definitiva. Por ejemplo, aquí en Colombia hace mucho tiempo hubo un terremoto en Armenia donde acabó más o menos con el 60-70% de la ciudad. Muchas personas quedaron vivas, pero les tocó desplazarse porque sus casas quedaron completamente destruidas. Entonces les tocó desplazarse a otro lugar, migrar a otro lugar para volver a construir su vida. Otro ejemplo ahí que encontramos es aquí en Colombia, nuevamente,
cuando la masacre, perdón, el fenómeno natural de Armero, donde murieron muchísimas personas. Armero quedó completamente destruida y les tocó buscar, les tocó migrar a las personas que sobrevivieron, migrar a otros lugares para volver a construir su vida, para volver a construir su proyecto de vida. No fue de manera voluntaria, fue de una manera forzada. Entonces, ahí tenemos estos tipos de migración, tenemos el concepto de migración que ya lo vimos, ese concepto. Entonces, con esto cerraríamos nuestra segunda sesión de lo que tiene que ver con migración, con refugio. Ahí ustedes ya tienen el concepto de migración y las diferentes causas de migración que se encuentran. Váyale echando cabeza, por favor, a su trabajo, a su podcast, a su video de YouTube, teniendo en cuenta estos conceptos. Recuerde que puede ser una entrevista, puede ser un cuento, puede ser una canción, puede ser un mural, ¿sí? Puede ser un graffiti. Usted puede grabar un video explicando su graffiti. Recuerde, estudiante, que este es el quinto trabajo del cuarto periodo y va a haber plazo de entrega hasta el 19 de noviembre. Estudiantes, espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien y les saque beneficio a estas sesiones asincrónicas como reposición del paro. Cuídese mucho, cualquier pregunta, cualquier duda de manera presencial en el colegio o de manera virtual por el correo institucional. Espero que estén muy bien, cuídense mucho.